Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. Hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de Dios. No han sido sus capacidades ni talentos que los han hecho sobresalir, sino fue el haber puesto toda su confianza en Dios, más allá de las circunstancias. Es por ello que son destacados y sus vidas nos sirven de ejemplo para todos los creyentes hoy. Ellos son los titanes de la fe. Vivencias reales para aprender. Titanes de la fe. ¿Estás listo para escuchar Titanes de la Fe? Estamos seguros que en este capítulo Dios te hablará. La vida de Martín Lutero, episodio 15, La dieta de Worms, parte 2. ¿A qué se refería Lutero cuando apelaba a su conciencia? Su afirmación posee una resonancia actual. Sugiere libertad de pensamiento, evoca el derecho de todos a decir por sí mismos. Pero Martín Lutero no aludía a eso. El término alemán que solía utilizar es Gewissen. Está íntimamente relacionado con palabras como saber y certidumbre, al igual que la raíz latina de conscientia, otra palabra que usaba a menudo y que literalmente significaba con saber. Evidentemente, Martín Lutero escribía mucho antes de que Freud formulara su modelo tripartito de la mente, en el que la conciencia se identifica con el superego, la parte de esa mente que impone normas externas y prohibiciones morales. Tampoco se refería a una voz interior, expresión del individuo auténtico. Para Martín Lutero, la palabra de Dios es absolutamente clara y simple, y la conciencia es el conocimiento interior que adquiere el individuo del significado objetivo de la palabra de Dios. Para Lutero, la conciencia no es solo una facultad intelectual, sino que está también ligada a una compleja paleta de emociones. Una conciencia puede ser triste, sombría, confusa, gozosa, alegre o pacífica. Puede ser fuerte o débil y hasta valerosa. Puede relacionarse con el corazón, otra de las sedes de las emociones, y también con la fe, y establece una relación especial con Dios, una forma de comunicación directa. El interés de Martín Lutero por la conciencia tiene una larga historia. Cuando era un monje infeliz, le atormentaba la conciencia y sentía la necesidad de confesarse con frecuencia. Staupitz le había liberado de su infelicidad al enseñarle que Dios no nos acepta por nuestras buenas obras, sino porque somos pecadores. En los escritos de Staupitz se advierte del peligro de manipular la conciencia de un individuo, pues creía que solo debían pesar en la conciencia los pecados mortales. Cuando Lutero afirmaba que su conciencia era presa de la palabra de Dios, quería decir que no cabía moverla ni alterarla. Sabía con todo su ser, es decir, mentes y emociones, lo que era la palabra de Dios y no podía negarla. Nada de lo que Lutero había dicho o escrito antes había causado tanto efecto como su dramático desafío al emperador y a todos los estamentos del imperio reunidos en Worms. Según Spalatin, Lutero volvió a su alojamiento reconfortado y feliz con el Señor y afirmó que si tuviera 1000 cabezas, preferiría que se las cortaran todas antes que retractarse. Cuando pasó entre las multitudes, vio al humanista de Habsburgo, Konrad Peutinger. «Doctor Peutinger, ¿tú por aquí?», exclamó y le preguntó por su familia. Peutinger estaba atónito por la alegre calma que Martín Lutero mantenía en semejantes circunstancias. De vuelta a su alojamiento, Federico el Sabio confesó a Spalatin: «El padre Dr. Martinus
ha hablado bien, pero es demasiado osado para mí. La resistencia de Lutero en Worms inspiraba hasta a quienes no estaban interesados en los viricuetos de la teología, porque demostraba que un simple monje podía debatir con los grandes poderosos de la época. Al negarse a que el debate fuera público, el bando católico le había proporcionado una gran victoria intelectual y también moral, algo que Lutero subrayaba cada vez que podía. Fue una gran lección para una sociedad basada en la diferencia. Debió de ser como si la palabra arrasara con todo y acabara con el orden antiguo. La agitación y el conflicto que Martín Lutero había alabado en su discurso ante la Dieta no tardarían en llegar. Ulrich von Hutten, caballero y humanista alemán, se identificaba tanto con la situación que escribió 2 cartas a su amico santo en las que exhortaba a Lutero a mantenerse firme, pero advirtiéndole sobre los perros, sus adversarios, y hablando de la necesidad de hacerse con espadas, arcos y flechas. Ambas cartas se imprimieron junto a una ariada de panfletos escritos por Hutten en la que lamentaba la quema de los libros de Lutero y pedía una resistencia viril ante los afeminados obispos. Esto es Titanes de la Fe. Lutero también contaba con el apoyo entusiasta del caballero Franz von Skingen, que se ganaba la vida como mercenario y recolectando dinero para la protección de las ricas ciudades que había a orillas del Rin. Los bandidos y caballeros armados solían atacar con cierta frecuencia a los mercaderes. De hecho, se había producido uno de los asaltos no lejos de Worms cuando ya se había reunido la Dieta. No dejaba de ser irónico que Skingen hubiera peleado contra la ciudad de Worms casi una década antes. Hutten había convencido a Skingen de la justeza de la causa de Lutero y éste le ofreció refugio en su castillo de Emmenburg. Pero Lutero prefería guardar las distancias. Estos caballeros no se limitaban a ofrecerle protección armada, sino incluso estaban dispuestos a tomar las armas en defensa de los evangelios. En el otoño de 1522, marcharon sobre el arzobispado de Trier, que había intentado llegar a un acuerdo negociado con Martín Lutero en vísperas de la Dieta, esperando que los campesinos acudieran en su auxilio. Pero estos no se rebelaron y, en pocas semanas, Skingen se había quedado sin pólvora. El caballero se vio obligado a retirarse, primero a Eberbun y luego a su castillo de Landstuhl, que Felipe de Hesse y el Elector de Palatinado pusieron bajo asedio en mayo de 1523. Esperaba poder resistir 4 meses en su castillo recién fortificado, pero la artillería moderna lo hizo pedazos en un abrir y cerrar de ojos, y Skingen murió de una herida poco después. También Hutten murió ese año. Su revuelta no sería el último brote de conflictos de los caballeros, un grupo al que estaba marginado la riqueza y el poder político de los príncipes y la creciente fuerza y poderío de las ciudades. Estos enfrentamientos no cesarían durante la vida de Martín Lutero, pero su derrota en 1523 fue el fin del ideal de la unidad de la nobleza cristiana con la que Lutero soñaba 3 años antes, cuando escribió a la nobleza cristiana de la nación alemana. En la tarde del 18 de abril de 1521, el emperador Carlos V escribió una réplica a Lutero desde Worms de su puño y letra. Se cuidó mucho de no dar la impresión de tener conocimientos teológicos de los puntos sacados a relucir por Lutero y se limitó a afirmar: nuestros ancestros, que también fueron príncipes cristianos, nunca negaron su obediencia a la Iglesia de Roma, atacada a la sazón por el doctor Martín. Lo cierto es que no era muy creíble que un monje tuviera razón y eruditos teólogos llevaran equivocándose durante siglos. Por ello, llegaba a la conclusión de que había que excomulgar y erradicar a Martín Lutero y a sus partidarios. Claramente, había optado por la Iglesia y la tradición. Lo importante para el bando imperial era la autoridad para interpretar las Escrituras.
Como bien señalara el orador imperial, Lutero no debería pensar que es el único hombre que conoce la Biblia. El rector de Baden, el doctor Beus, también debatió con Lutero después de que lo hiciera la dieta y apeló a su conciencia. En su opinión, la conciencia de Lutero, como la de cualquier cristiano, debería haberle enseñado 3 cosas. En primer lugar, a no fiarse de su intelecto, pues si examinara su conciencia, sería capaz de juzgar fácilmente por sí mismo si no sería mejor para él seguir humildemente la opinión de otros en materia que no fuera contraria a los mandamientos de Dios. Los académicos no debían perder de vista nunca la humildad y obediencia debidas, para no dejarse seducir por la soberbia y el orgullo. En segundo lugar, la conciencia debería advertirle sobre que pudiera derivar en escándalo y ofensa. Y, en tercer lugar, su conciencia debería señalarle que había escrito muchas buenas obras y sacado a la luz muchos abusos. Nada de lo anterior convencía a Martín Lutero y a sus partidarios. Lutero no podía mostrarse humilde en asuntos que, como vimos, iban en contra de los mandamientos divinos. Su conciencia no se lo permitía. Como muchos de los adversarios de Lutero, Behus se negaba a responder a sus argumentos e insistía en que era poco probable que él tuviera razón y los padres de la Iglesia estuvieran equivocados. La conciencia estaba relacionada con la obediencia, no con la interpretación personal que hiciera un hombre de las Escrituras. En realidad, la insistencia en que Martín Lutero se humillara no hizo más que enconar la situación, al llevar el debate al ámbito de la teología moral y centrarse en el papel que Martín Lutero representaba. Daban visibilidad a este como ser humano y lo situaban en el centro del escenario. En opinión del humanista Johannes Coelius, no era tanto una cuestión de conciencia como de autoridad para interpretar las Escrituras. Sus increíbles memorias reproducen para nosotros el agitado ambiente que reinaba en el bando de Lutero. Siga las temporadas 1 y 2 de Titanes de la Fe en el canal de YouTube de Radio Bea. Radio Bea en YouTube lo encuentra como Radio Bea. Y disfrute Preso en Irán, temporada 1, y La vida de Mary Slessor, temporada 2, en YouTube. Radio Bea, vamos por más. La vida de Martín Lutero. Coelius logró abrirse paso al alojamiento de Lutero e incluso se coló en una comida en la que lo sentaron entre el reformador y un noble. Nada más y nada menos que el elector de Sajonia. Durante la comida hablaron de transustanciación. Coelius retó a Lutero a renunciar a un salvoconducto que le prohibía tanto predicar como escribir y debatir con él cara a cara en público. Era un reto peligroso, pues de haberlo aceptado, el bando católico lo hubiera apresado. Lutero estaba dispuesto a ceder, pero sus partidarios lo impidieron. Tal vez siguiera creyendo que un debate público podía solucionar el asunto y parte de él se inclinaba a arriesgarse al martirio. Coelius no se daba por vencido y siguió a Lutero a su alojamiento privado. Quería debatir con él a solas y abrió su capa para demostrar que no iba armado. Lutero fue extraordinariamente osado y valiente, tal vez ingenuo, pues estaba dispuesto a debatir con cualquiera en cualquier momento y sobre cualquier tema. Más tarde, Coelius se describió a sí mismo como el hombre que casi logra persuadir a Lutero de que se retractara. En su opinión, la respuesta a la que debía responder Lutero era: ¿cómo sabes que tu interpretación de las Escrituras es la correcta? Una interpretación nunca es evidente del todo, y de ahí que hubiera que fiarse de la tradición de la Iglesia, afirmaba Coelius, que señalaba que Lutero lloró cuando el humanista le exhortó a no cerrar la puerta a la Iglesia y a no corromper al joven Melanchthon. Como en muchos otros, Coelius no se equivocaba del todo en ese punto. Lutero era consciente de que pecaba de ira y de soberbia, pero para él la autoridad interpretativa no representaba un problema porque consideraba que las Escrituras no eran ambiguas. No obstante,
Lutero creía que si uno se sumergía en las Escrituras y reflexionaba cuidadosamente, se desvelaba el significado de la palabra de Dios. Sin embargo, poco tiempo después, sus propios partidarios empezaron a leer las verdades evidentes de las Escrituras de forma diferente al reformador, y sus adversarios llegaron a la conclusión de que lo que Lutero proclamaba como la palabra clara de Dios no era más que su interpretación personal, al negar su propia autoridad y atribuirla a la palabra. Lutero eliminó el tema de su autoritarismo personal de los puntos sometidos al debate. Los partidarios de Lutero estaban furiosos porque habían intentado engañar a Lutero en el asunto del salvoconducto. Aunque siempre había estado de su parte, los luteranos iracundos arremetieron contra Cotleus. Se quejó escribiendo en tercera persona de que publicaban canciones que en realidad eran acusaciones y calumnias, y de que éstas circulaban por las ciudades tan deprisas que llegaron a Nuremberg y a Gutenberg antes de que Cotleus volviera a Frankfurt. El nombre de Cotleus se había convertido en sinónimo de traición. Le llamaron Pequeño Caracol. Lo expulsaron de todos los círculos intelectuales a los que estaba tan orgulloso de pertenecer y le obligaron a hacer las paces con el odiado Eck. Su apasionada admiración se truncó rápidamente en crítica. Cotleus pasó lo que le quedaba de vida obsesionado con Lutero y criticando a los escritos del reformador. Lutero decidió no responder, pues decía que si lo hacía se enfadaría mucho más. Contestarle solo alimentaría su orgullo. Sin embargo, las implacables observaciones que hiciera Cotleus sobre Lutero no carecían de perspicacia. La certeza interior del reformador se debía a que se identificaba su causa con la de Cristo. Quien no compartía los puntos de vista de Lutero no tenía autoridad a la que apelar. Después de Worms, Lutero se convirtió en alguien omnipresente. Se le adoraba como un héroe y se reproducía su efigie en xilografías y medallas. Sabemos que la corte del elector había procurado que Cranach hiciera parecer a su hombre un humilde monje y le había pedido al artista que suavizara el primer aguafuerte. Estás escuchando Titanes de la Fe. La imagen de Cranach inspiró muchas otras, incluidas las realizadas por artistas menos dependientes de la corte de Sajonia. Crearon la imagen de un monje devoto porque resultaba muy reconocible y porque lo representaba como un santo prodigio. Aleandro se quejaba amargamente de que en las xilografías que se vendían en la ciudad se representaba a Lutero con una paloma como que se le hubiera inspirado al Espíritu Santo o nimbado como si fuera un santo. Mientras los humanistas evangélicos y los conservadores defendían sus líneas, los defensores de la Iglesia Católica empezaron a formar alianzas. En Augsburgo, Bernhard Adelmann von Adelmann-Felden, amenazado de excomunión por la bula Exsurge Domini, pidió la absolución a Eck. Konrad Puntinger, el poderoso secretario municipal de Augsburgo, que pareció apoyar a Lutero en 1518, reconstruyó las naves que había quemado. Fue importante en las negociaciones de Worms y utilizó astutamente las oportunidades de negociar bajo cuerda que ofrecía la Dieta para obtener beneficios para su nieto. Era evidente de parte de quien estaba, pero el bando católico no había logrado gran cosa. Aleandro comentó mordazamente que cuando Lutero apareció en público en Worms, la gente ya sabía que era un borracho y un bribón. Sus numerosas transgresiones en relación con su aspecto, actitud y comportamiento de palabra había provocado que se le perdiera el respeto. Los católicos se habían tenido que asegurar el apoyo del emperador que no pudieron dar por sentado. El relato de Aleandro sobre lo que había sucedido en la Dieta deja traslucir cierto alivio por el hecho de que Lutero no había logrado engañar a Carlos V. ¿Qué había que hacer con Lutero? Algunos de los asistentes a la Dieta habían insistido en que el monje, en tanto que hereje, no merecía un salvoconducto. A Jan Hus le habían retirado el salvoconducto por las mismas razones y lo habían ejecutado durante el concilio de Constanza en 1415.
Afortunadamente para Lutero, Carlos V no eligió esa opción. El emperador mantuvo su promesa y dio un salvoconducto a Lutero para que volviera a su casa. El sencillo monje que predicaba la palabra de Dios se había convertido en un héroe. En un panfleto que apareció poco después de la celebración de la Dieta, se describen los sucesos como la réplica de la pasión de Cristo. El autor de este escrito era el humanista Hermann von den Bosch, quien más tarde cambiaría su nombre por de Marcellus, el hombre que había enterrado a San Pedro tras su martirio. Los paralelismos entre Cristo y Lutero eran casi blasfemos, pero el panfleto, que tuvo gran éxito, captaba lo que había significado Worms para Lutero. Él mismo había entendido con una pasión y creía estar imitando a Cristo. En su relato de los acontecimientos acaecidos en Augsburgo en 1518, se había comparado a sí mismo con Cristo en casa de Caifás y consideró su llegada a Erfurt camino a Roma como su Domingo de Ramos. La tradición de identificarse con Cristo tenía hondas raíces en las biografías de místicos y santos, tanto laicos como eclesiásticos. En las representaciones de la crucifixión o de la Sagrada Familia, los observadores, al contrario que Cristo, visten las suntuosas sedas y terciopelos de la época. Alberto Durero realizó un autorretrato en 1500 en el que contempla al observador con su largo y rizado pelo y muestra la mano como Cristo al impartir una bendición. Lutero había apelado al emperador contra el Papa y había perdido, pese a haber evitado el martirio. Ahora tanto el Papa como los poderosos del imperio estaban en su contra. El 26 de mayo, un día después de la conclusión de la Dieta, cuando el reformador hacía tiempo que había abandonado la ciudad, el emperador firmó el edicto de Worms, con el que ponía a Lutero fuera de la ley y prohibía tanto que se le diera cobijo o comida como la venta, lectura y posesión de sus obras impresas. Lutero sabía lo que venía a continuación, pero aún así estaba de un humor excelente. 2 días antes de salir de Worms, el 28 de abril, había escrito a Cranach y había comparado sus días en Worms con la pasión y resurrección de Cristo. Debemos sufrir en silencio durante un tiempo. Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. Voz Evangélica de América, Radio BEA.